Bien, gente, bienvenidos y bienvenidas a otro video más de administración de memoria. Este debería ser corto, de hiperpaginación, que es un problema que tenemos cuando surge el esquema de paginación. Vamos directamente a verlo. Cuando nosotros tenemos una cantidad de memoria limitada, subimos los programas que podemos a memoria. Cuando no tenemos un esquema de paginación, subimos los programas a memoria y ahí los dejamos y se van ejecutando, pero eso no garantiza que el uso del CPU esté a 100%, que es algo que nos interesa. Recordemos, el CPU es caro y hay que maximizar el uso del CPU. Ok, para esos casos, entonces nosotros agregamos la cuestión de memoria virtual para tener más memoria de la cuenta y poder subir más procesos a memoria. Entonces ahí entra toda la cuestión de la paginación donde yo tengo procesos en memoria y voy a meter muchos más procesos en memoria disminuyendo la cantidad de marcos que yo le doy. Entonces en teoría eso está bien y va funcionando. Entonces tengo un bajo uso de CPU, empiezo a aumentar el grado de multiprogramación, que son los procesos. El problema es que llega un momento que los procesos son tantos y la memoria física es tan poca que esto cae así, olímpicamente. Entonces hay un punto de quiebre aquí y ese punto de quiebre se refiere a la hiperpaginación. Es decir, esto de aquí sucede por la hiperpaginación. La hiperpaginación básicamente es cuando la computadora o el paginador que empieza a bajar, a seleccionar, a sacar páginas de memoria y a poner otras y seleccionar cuál es la que voy a bajar, empieza a escribir y a leer tanto que entonces pasa más tiempo haciendo la paginación que ejecutando procesos. Eso sucede cuando el grado de multiprogramación es muy alto. Entonces hay que encontrar como un mecanismo para subir el grado de multiprogramación lo más que se pueda sin que haya hiperpaginación. En computadoras de propósito general, nuevamente como las que tenemos ahora, esto se usa poco en realidad, porque quiere decir que tendríamos que tener un montón de procesos que saturen la memoria RAM. Si ustedes han visto las estadísticas, pocas veces han hecho un programa que sature realmente la memoria RAM. Entonces, por ejemplo, Linux no activa el mecanismo de paginación hasta que ya esté full. ¿Eso dónde se daría, digamos, por ejemplo, para un Linux? En un data center. Entonces, en un data center yo tengo varias compus, se distribuye la carga entre las compus y entonces ahí sí, bueno, la memoria se me podría saturar, podría estar haciendo hiperpaginación. Yo tengo que ver cómo carajos no llego a este lado derecho que voy a pintar en rojo. ¿Cómo hago para evitar estar en esta zona? Quiero el máximo rendimiento que pueda con el máximo grado de multiprogramación, pero sin entrar en problemas. Ok, una de las posibles soluciones es trabajar con un modelo del conjunto de trabajo. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Está este concepto del conjunto de trabajo. ¿Sí? Este modelo consiste en que yo voy a tener un proceso P1, entonces voy a subir a memoria, o sea, voy a darle una cantidad de marcos equivalente a su conjunto de trabajo. Entonces, está muy relacionado con el proceso de asignación de marcos. Es como hacer un proceso de asignación de marcos de manera flexible. ¿Cuál es la gracia? Que el sistema va a cargar páginas de memoria, va a cargar páginas a los marcos y entonces va a decir, bueno, voy a revisar las referencias frecuentes, cuáles páginas se han usado en una cierta cantidad de tiempo y voy a decir que ese es mi conjunto de trabajo y lo voy a mantener en memoria. El conjunto de trabajo se va a ir moviendo, no es estático en el tiempo, entonces puede ser que de repente esta página 1 se dejó de utilizar y se empezó a utilizar esta otra 5, o de repente se empezaron a utilizar más. Entonces ya el marco, el conjunto de trabajo ya no es de 3, sino que ahora es de 4 y se va a seguir moviendo.
Pues obviamente recuerden que esto no necesariamente tiene que ser estático, puede ser que el conjunto de trabajo sean esas páginas, o puede ser que sean estas, y de repente el conjunto de trabajo volvió a crecer. Entonces ahora ya no son 4 páginas, 4 marcos los que tengo que tener para que no esté haciendo paginación, sino que tengo que tener 5. Entonces de repente en una cierta cantidad de tiempo, que se puede usar el mismo esquema del LRU, de aproximación al LRU, de tener múltiples bits de referencia. Entonces, si la página se usa, pongo el bit a cierta cantidad de tiempo, 5000 ciclos de reloj, 2000 ciclos de reloj, 3000 ciclos de reloj. Entonces hago un chip write. Y si en el número hay por lo menos un 1, un periodo de tiempo razonable, entonces si yo digo que esa página es ahí, es parte. Si tiene mucho tiempo sin referencias, entonces me lo vuelvo. Entonces voy aproximando la cantidad de marcos de trabajo. Entonces yo puedo decir, bueno, esto está. Y eso va a ser una asignación de marcos variable. La gracia es que yo hago eso y entonces cada vez que voy a subir un proceso a memoria, primero pregunto, ¿los conjuntos de trabajo sumados todos alcanzan para la memoria que tengo, para la cantidad de marcos disponibles? Si la respuesta es sí, entonces calculo el conjunto de trabajo y empiezo a subir un programa nuevo. Eso va a evitar que haya tantísima paginación. Va a haber, sí, pero va a ser solo cuando entonces me voy a ir saliendo, me voy a ir moviendo del marco del trabajo. El grueso del trabajo entonces va a estar acá, o sea, en estos dos cuadritos azules. La mayor parte del trabajo de las referencias, cada vez que pasa de la cola de PCBs hacia el CPU, entonces va a estar en estos dos. Entonces la cantidad de paginación se va a reducir un montón. Otro esquema que podemos utilizar para reducir la hiperpaginación o para evitarla, esa no queremos reducirla, queremos evitarla del todo, es utilizar la frecuencia de fallos de página. De fallos de página. Entonces, en el PCB de PSUB 1, yo voy a tener un conteo en la tabla de páginas. Voy a tener un conteo de cuántas veces se está haciendo paginación, que sería precisamente ese valor, frecuencia de fallo de páginas. Este valor va a estar dentro del PCB si estoy utilizando un modelo de paginación local. Recuerdan que paginación local es, yo voy a hacer paginación solo dentro de mi marco, dentro de los marcos que tengo asignados. Ahora, la otra opción es que yo esté trabajando con una asignación global. Entonces, este número, la frecuencia de fallos de página, es global. Y esto, bueno, en realidad el funcionamiento es relativamente, bueno, son conceptos sencillos, pero que son chivas precisamente por eso, porque son súper sencillos. Yo voy a tener aquí dos límites, puros, planos y llanos para la frecuencia de fallos de página. Entonces voy a tener una cota superior y voy a tener una cota inferior. Aquí lo estoy dibujando muy ancho, pero puede ser de cualquier grueso. Ok, entonces lo que voy a hacer es la frecuencia de fallos de página. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y pasa este MAE. Entonces tomo el grado de multiprogramación. Tomo el grado de multiprogramación y lo voy a reducir. O sea, voy a matar algún proceso. El que esté paginando más o el que esté jodiendo más la vida, entonces lo voy a matar y lo voy a tratar de que se mantenga aquí.
Si en algún momento, me emocioné con el gráfico, si en algún momento esto cae mucho, si la frecuencia de fallos de página cae mucho, eso quiere decir que el sistema soporta estar como por ahí. Entonces la idea es que se mantenga como en ese medio donde los fallos de página está bien, se dan, pero todavía no son tan nocivos. Es fácil de implementar, bueno, hay que estar contando cuántos fallos de página. La idea es que esto esté lo más así posible, ¿verdad? Sea lo más delgado posible ese rango. Entonces uno lo mantiene ahí como bien afinadito y queda chido. Eh, Este concepto de la hiperpaginación es muy parecido al concepto que manejamos al principio del calendarizador del sistema operativo. Hiperpaginación básicamente es cuando pasamos más tiempo haciendo el proceso administrativo que el trabajo real. Eso también pasaba en el calendarizador. Recuerden, la idea del calendarizador es que fuera pequeño, rápido, que funcionara lo mejor que se pudiera, pero que no tuviéramos que estar esperando a la parte administrativa que lograra hacer las cosas. Pasa en el calendarizador y pasa en el paginador de memoria. Entonces, si el paginador de memoria pasa más tiempo llevando y trayendo páginas y no pasa su tiempo como el paginador es el que está breteando y no los procesos, ya me hice bolas. Entonces, ahí está el error. Ese es el concepto, es súper importante, es relativamente sencillo, lo van a escuchar mucho, entonces sí era como chiva que lo tuviéramos por ahí. Nos vemos.